Arde Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con Maduro? Es el tema central de hoy. Independientemente de cómo lo manejemos o lo tratemos, todo el mundo está virado hacia Venezuela y muy molesto con Maduro. Yo creo que ya estamos en la etapa donde hay que resolver con Maduro. Hoy tenemos el privilegio de que un geopolitólogo, embajador de carrera, de experiencia, ha sido embajador en otros países, y sobre todo un dominicano que le importa mucho República Dominicana y América Latina, que es importante. Cuando se habla de un profesional que tiene toda esa visión tan global de no solo el patio. Me refiero a Marino Brigüete, geopolitólogo, entre otras cosas. Bienvenido, Marino. Gracias, Manuel. Qué placer estar de nuevo en tu programa. Lamentablemente tú nada más me invitas cuando hay un Un tema, un conato. conato a nivel internacional. Yo quisiera que tú me invites así pacíficamente para Sí, hablar sobre te algo. lo prometo. Y es Marino, un reclamo públicamente, sí, porque ya me siento parte de aquí. así mismo. Siéntase y qué bueno, para nosotros es el honor. Marino, yo sé que tú has tenido muchas llamadas telefónicas, has hablado mucho, has amanecido hablando. Me imagino que tú apenas te han dejado comer. Pero dentro de toda esta crisis con Venezuela, otra vez Maduro. ¿Cómo tú quieres comenzar esta entrevista? Porque yo quisiera que hablemos de cómo comenzó todo esto. ¿Qué pasa con Maduro? Mira, lo primero que tenemos que ver, que Maduro es una persona con poca formación. El relevo natural de De Chávez Chávez. cuando fallecía no era realmente Maduro, era Diosdado Cabello, que era su vicepresidente en el 2003. Pero Maduro había tenido unos entrenamientos cuando era sindicalista del área de transporte de Venezuela, en Cuba. Inclusive hay fotos de Maduro en Cuba recibiendo cursos de la Central Obrera de Venezuela. Maduro tenía más formación hacia la izquierda que Chávez. Cuando Chávez estaba en los cuarteles, Maduro estaba haciendo cursos de entrenamiento político en Cuba. Quien elige a Maduro como el sustituto de Chávez o quien convence a Chávez para que Maduro sea su sustituto son los cubanos. Entonces los cubanos eligen a Maduro ¿por qué? Por las condiciones que tenía o la confianza que le tenían los cubanos a Maduro hasta el día de hoy. Surge con un régimen que en ese momento el chavismo estaba en su declive. Esa que hoy se presenta como una líder, María Corina Machado, era legisladora en el 2013, en la época que Chávez acudía a su último mandato y tuvieron una discusión inclusive en pleno Congreso donde María Corina lo llamó ladrón y se lo dijo. Y él le dijo, ave no pelea con mosca, le dijo Chávez y no le respondió, pero ahí asumió un vocerato. Surge después de la muerte Chávez, después de la muerte de Chávez surge Maduro. Maduro no es Maduro. Maduro es Diosdado Cabello. Maduro es los comandantes militares. Maduro es Amoró. Maduro es una especie de un grupo que eran del chavismo que él heredó. Y esa cúpula militar está penetrada
por el narcotráfico. No todos son del narcotráfico, o sea, no todos los militares son del narcotráfico, pero la mayoría de la cúpula militar está ligado. Inclusive el Departamento de Estado le tiene precio a la cabeza de cada uno de esos militares. ¿Qué panorama es que se vislumbra en esa situación? Dos caminos. En este proceso que ya no es del 2013, ni en el proceso del 2008, donde también se impusieron, en ese proceso del 2018, donde no solamente encarcelaron, desaparecieron personas, persiguieron a la oposición política para imponerse, pero en esa época, de 2013 hasta el 2018, hasta el 2019, 20, 21, el chavismo se fue reduciendo y la oposición fue no solamente creando conciencia, sino que también fue unificándose en términos de que separados no iban a enfrentar a una dictadura. Siempre yo estuve muy claro, las dictaduras en América Latina, para irme un poco a la geopolítica, nunca son derrotadas por las urnas. Yo quiero que tú me digas una dictadura. Muy buen punto. Una dictadura. Eso era parte de lo que yo tengo en agenda. Preguntarte. Una dictadura derrotada por las urnas. A veces yo me sorprendo, porque yo, que soy un simple mortal, que lo que hago es que analizo los papeles, me pregunto, ¿dónde están los asesores de los candidatos presidenciales? ¿Cómo llevan a un personaje de América Latina? Le tengo mucho respeto y mucho cariño a la figura de Leonel Fernández, pero ¿cómo comete el error de ir a pisar la tierra de Bolívar en estas circunstancias? También estaba en mi agenda. ¿Cómo se presta? Que lo podemos pero profundizar. eso lo vamos a desarrollar en el curso. Entonces, te quiero decir, Manuel, que las dictaduras nunca son derrotadas en las urnas. Las dictaduras son derrotadas o en las calles o por alguna quiebra del sector militar. Por donde sea más vulnerable. Son dos, nada más, no hay otro. Una quiebra del sector militar, un bando y dos bandos, o la salida permanente a la calle de la población. ¿Por qué te digo la salida permanente a la calle de la población? Y unas respuestas, no entre comillas o simplemente de maquillaje del sector internacional. Llámense los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Tiene que tener un papel ya más preponderante. Y eso lo hemos visto asomarse con el pronunciamiento que ha hecho, por ejemplo, de su ala, de Lula. Lula le ha dicho, cuando hay que salir, cuando toca, toca. Entonces, ahora mismo nosotros estamos viendo en el 2024, yo digo que una primavera latinoamericana. Bolivariana. Bolivariana. Le pega el nombre. Primavera bolivariana. Bolivariana. Sí. Eso es mío. Vamos a acuñarlo. Sí, hay que acuñarlo. Entonces, esa primavera bolivariana, Bolívar no solamente liberó 6 países. Ahora el sentimiento bolivariano de esa primavera puede liberar esos pueblos. ¿Por qué te hablo de una primavera bolivariana? Porque esa es la casa matriz ¿de quién? De Nicaragua, de Colombia, de otros países que pertenecían a eso que le llamaban socialismo del siglo XXI. Que no tengo nada en contra, porque yo conocí un socialismo del siglo XXI, por ejemplo, en Uruguay,
manejado por el Frente Amplio, que el último, no el último, uno de los principales actores fue Pepe Mojica, un presidente ejemplar. Con muy buenos resultados. Y yo vi también la salida de Pepe, de Batlle, la llegada de Calle. En síntesis, vi un socialismo, no un régimen personalista, porque lo que ha habido, por ejemplo, en Cuba es un régimen personalista, el catrismo. En Nicaragua, Daniel Ortega. Y así, si te voy mencionando, y en Venezuela el chavismo y ahora el madurismo, no ha habido un régimen socialista del siglo XXI, sino régimen personalista. Y en ese régimen personalista que ha venido batallando, imponiéndose en Venezuela, gente que le he visto llorar, hijos, llorar porque no pudieron alcanzar la victoria, porque sus padres no van a llegar. Madre llorando a sus hijos, porque si el régimen se mantiene, no van a poder regresar. Venezuela, Manuel, que es lo lamentable, que es lo difícil, que es lo atropellante, que es lo duro. Venezuela debió de haber sido el Dubái de América Latina. Y cuando te digo que pudo haber sido el Dubái de América Latina, me voy ahora a remontar a los 90. Tuvo sus años de gloria, ¿no? A los 90. En los 90, yo en ese entonces era un joven inquieto, pertenecía a la democracia cristiana. Yo me formé en un instituto que se llamaba IFEDET. Lo dirigía Aristide Galvani, que preparaba a todos los jóvenes de América Latina en la teoría política. Yo me formé en Venezuela en el IFED en los 90. En ese entonces habían dos partidos, los COPEI y los ADECO. Esos dos partidos que se desboronaron por la corrupción, atiendan, que es lo que tú me hablas del origen de esto. ¿Qué es el origen de esto? Ese fenómeno de la corrupción que había en los partidos tradicionales, que se fue desgastando, se produjo lo que se llamó el Caracazo, que fue la salida de Chávez, y 5 minutos apenas de exposición a la televisión, se ganó un liderazgo que luego asumió la presidencia y nació lo que todos conocemos hoy como el chavismo, un militar que asume el poder y se entroniza en el poder. Y estamos viendo lo que estamos hoy digiriendo. Un hombre que se quiere quedar con el poder, que no le importa que las madres lloren, que se impone con una resolución vacía, sin voto, que se impone frente a los demás países, que no tiene que ver absolutamente nada que ver con la Carta de las Naciones Unidas, que simplemente se alía a países que iguales que él son impuestos. Pero ya eso en América Latina es imposible. La época de los dictadores en pleno siglo XXI ya se terminó. Vamos a pedirte permiso para ir a la primera pausa comercial y al volver vamos a desarrollar por qué en América Latina es imposible ese estilo de gobierno conforme tú nos estás diciendo. Volvemos en breve, quédese con nosotros. Estamos en Conexión Global RD con el señor amigo, licenciado Marino Berigüete, que como saben es geopolitólogo y además fue embajador, estudió diplomacia, es decano en la universidad y es un conocedor de la política en América Latina. Tú decías que el tema de Hugo Chávez fue dejando una serie de elementos hasta llegar a Maduro.
y nos llevaste al COPEI y al otro, ADECO. ADECO. Entonces, cuando uno te oye hablar, a la pregunta que uno se debería hacer es, los responsables de lo que está pasando hoy son el COPEI y el ADECO. Se parece mucho a los responsables de lo que está pasando en República Dominicana, que hoy son el PLD, el PRD ahora que volvió a gobernar a través del PRM y las fuerzas mayoritarias, porque nosotros estamos al tiro de armar un lío, ¿eh? Pero ese no es el tema es el siguiente. Estaba hablando de que es imposible que en América Latina se repita las dictaduras, pero hay mucha gente queriendo inclusive reelegirse, gobernar a la mala, y la corrupción es garrambal en América Latina. Vamos a decir que no es imposible, pero Es que poco probable. no se visualiza. Quiero corregir, porque, mira, cuando yo iba a Venezuela en los 90, Venezuela tenía el centro Tamanaco, que era la mayor plaza comercial de América Latina. La mayor plaza. Cuando yo fui al centro Tamanaco, imagínate tú, Shanville, eso triple. O sea, el centro Tamanaco era grandísimo, grandes edificaciones. El petróleo le había gerenteado de que, no sé si recuerda, la gente en los años 80 y en los 70 se iba a Venezuela. No era Puerto Rico. Era Venezuela. Era Venezuela, no era Nueva York. Sí. Era Venezuela, que iba mucho, porque había muchos dólares y el desempleo era mínimo. Pero la corrupción de los partidos políticos tradicionales. La corrupción de los partidos políticos tradicionales. Oigan bien, ¿eh? Minó la democracia. Y la democracia se construye día a día. Hubo un cansancio de la sociedad venezolana. Te estoy hablando que yo en ese entonces conocí a los intelectuales de Venezuela. Uno de mis escritores favoritos era Arturo Slarpieti, que fue canciller, un gran intelectual que te apasionaba solamente con escucharlo hablar, con un lenguaje que cuando me pongo a pensar la manera como él concebía Venezuela, también fue candidato presidencial. Cardera, Rómulo Betancourt, un hombre que conspiró, oye bien, contra Trujillo y que sus manos salió con las manos quemadas porque Trujillo le puso una bomba, atentó contra él. Lo que te quiero decir es que Venezuela era el faro para América Latina de la democracia, donde no solamente formaba jóvenes. Conmigo fue, por ejemplo, compañero de estudio Rafael Correa. Conmigo fue compañero de estudio Yamil Mahuá. Ambos fueron presidentes de Ecuador. Conmigo fue compañero de estudio Tuto Quiroga, que fue presidente en Bolivia. Y así una playa de ex cancilleres, diputados, senadores en América Latina, porque llegó un momento que la democracia cristiana en América Latina tuvo 26 gobiernos. Y a eso teníamos un encuentro siempre en Venezuela con fines de formar. Ahí me formé y yo veía a Venezuela como un trampolín para que la democracia en estos países del Caribe, en estos países de América Latina, solamente existía en Chile, Costa Rica, y Panamá tenía grandes líderes de la democracia cristiana. Había una construcción de una sociedad diferente a la que estamos viviendo hoy, pero la perturbación corrupta de los partidos tradicionales hizo que se degenerara y se produjera lo que hoy estamos viviendo. ¿Cómo salir de Maduro? Maduro nada más tiene dos salidas. O sale con una negociación que ahora mismo la ha roto, porque con los países que le reclamaron
que tenga un nivel de decencia, que tenga un nivel de claridad con el proceso electoral, lo que hizo fue expulsar el cuerpo diplomático, incluyendo algunos embajadores. Entonces, A la embajada de Argentina le quitó la luz, por ejemplo. eso es terrorismo. Sí. Terrorismo, porque fíjate algo, mi querido amigo, la relación de un Estado con otro Estado no es la relación de un gobierno con otro gobierno. Los gobiernos son por un periodo, Un periodo. pero la relación de Estado a Estado son permanentes, porque son acuerdos, inclusive que se pasan por las diferentes cámaras para que tengan más fuerza de ley. Está por encima. Pero ese mismo manejo te dice que él no está bien tampoco del juicio, como dicen los viejos dominicanos. Yo, Él está desequilibrado. yo creo que él no ha encontrado todavía que el pajarito le hable de nuevo. Pero cuando el pajarito le hable de nuevo, él verá, porque al pueblo venezolano, yo no creo que vuelva hacia atrás. Se ha comprobado que ellos sacaron más de 12 millones. La votación esta vez de la oposición unificada fue más de 12 millones. Los venezolanos, que son más de 8 millones que están fuera de su territorio, están haciendo no solamente marcha permanente. Los venezolanos que están dentro de Venezuela están haciendo marcha permanente. Ya le perdieron el miedo al miedo. Perfecto, se ha ido cambiando de color. Claro. Se está cambiando la tiradera de piedra a tiradera de bomba casero. Se está cambiando la tiradera de palo a armas de una manera hecha por ellos mismos. O sea, ahora mismo ellos, y lo voy a predecir aquí, se está entrando en el umbral de una guerra civil. Exacto. ¿Y qué va a hacer los miembros del ejército venezolano que ya no tienen simpatía con Maduro, que tienen que reprimir a su hermano, a sus tíos, a sus primos, inclusive a su madre, verla llorar cuando lo ve que llegan con ese vestimento, porque hoy llevar la vestimenta del chavismo es una vergüenza? Me dio pena escucharlo en estos días previo a el cierre de campaña, decir que él, Maduro, el señor Maduro, era dueño de o dirigía la fuerza política, la fuerza policial, la fuerza armada, que era un poder popular que sostenían al chavismo. ¿Hasta dónde eso es posible? Una contradicción. ¿Hasta dónde eso es posible? Entonces, fíjate algo, la perpetuación del poder por un fraude electoral, eso tiene sus consecuencias a nivel internacional y a nivel interno. Hay una ruptura interna. ¿A dónde va a llegar? Los líderes han prometido que es hasta el final. ¿Y cuál es el final? La salida de Maduro. Tengo mis observaciones. Algunos políticos han pedido que se haga un reconteo o que presente las actas. Eso es inocencia, porque cuando tú tienes un régimen de esa manera, un régimen perturbador, te va a presentar miles de actas firmadas por quien sea y te va a decir, estas son las originales. No es así. No es así. Las actas ya están siendo, en este momento, mientras yo voy hablando contigo, están siendo no solamente falsificadas, sino que están siendo cohesionados la dirigencia del partido opositor para que lo firmen, sea por amenaza a hermano, a madre, a hijo, a tío, porque el régimen tiene dos caminos:
o sale a la cárcel o sale muerto, lamentablemente. Esos son los dos caminos, porque el Departamento de Estado tiene un precio por la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares. Diosdado Cabello tiene precio, 10 millones de dólares. Padrino también tiene su precio porque están ligados a lo que es la narcopolítica en ese país. Pero también el narcopolítica le tiene su precio a ellos, porque si se salen del régimen, tienen también su precio porque es la vía. O sea, Venezuela, que era un país grande, un país productivo, se ha convertido en uno de los principales fuentes para el narcotráfico y para la producción del narcoestado. Entonces, eso ha ido degenerando un régimen totalmente podrido, dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer para sostenerse en el poder. Pero eso ni la oposición se lo va a permitir en esta ocasión, ni tampoco el concierto de países que velan por la democracia, por un Estado colectivo, porque estamos hablando, mi querido Manuel, de vida, de seres humanos que están sufriendo lo que está pasando en Venezuela, y las organizaciones deben de pasar de la propuesta a acciones. No te estoy hablando de acciones armadas, sino de que el bloqueo sea un poquito más rígido y que ellos lo sientan. Me da lástima ver la timidez del presidente de Colombia. Me da lástima ver alguna timidez de algunos presidentes que ven en el régimen Maduro una acomodación quizá para sus beneficios personales, pero yo entiendo que hay que buscarle una salida, sobre todo una salida humana a lo que está pasando en Venezuela. Y la opción de salir hacia otro país amigo de esos que él tiene, la descartamos, pero la respuesta la va a dar cuando volvamos de esta pausa comercial, ¿ok? Quédese ahí para que se entere. Si Maduro pudiera irse a Rusia, a China, a todos esos países, Corea del Norte, con lo que él ha tenido conexión, Irán, así de pronto tengo Rusia, tengo 5 anotado, y nos lo va a decir Marino Berigüete. Ya usted está viendo la causa matriz del desastre de Venezuela, la corrupción de los políticos venezolanos de los 90 que lo llevaron al extremo, casi como estamos aquí. Casi como estamos aquí en la República Dominicana. Porque los pueblos se cansan. Atención político, ¿eh? Lo malo es que los políticos, con todo lo que se roban, se van para Miami o para otro país a vivir con sus cuartos. Y nos dejan a nosotros un pueblo cansado, agotado, sin opción más que de delinquir, y nosotros lo seguimos permitiendo. Vamos a ponernos fuertes con estos políticos. Volvemos en breve. Marino, ¿qué opciones tenemos con Maduro? Mira, de primer lugar, debo de decirte cómo salir de un dictador. Yo no sé si tú recuerdas a Gaddafi. Eso suena a un libro. A Gaddafi. Gaddafi y todo el continente en esa época árabe comenzaron lo que se llamó la primavera árabe, que tengo que buscar ese libro para recordar de nuevo cómo se produjo esa primavera árabe. Los medios de comunicación incidieron mucho en producir de que la gente que estaba en sus casas salieron continuamente a protestar por el régimen. Para salir de Maduro hay que protestar todos los días. El pueblo venezolano tiene que salir a la calle. No se puede agotar. No se tiene que agotar cuando se vaya. Cuando él se vaya. Pero ¿por qué te digo eso?
Yo soy un hombre democrático, creo en la democracia. Pero si usted ha encarcelado 80 políticos, si usted ha proscrito para que no pueda aspirar la principal líder de un partido opositor, si usted no reconoce los resultados electorales y se declara ganador de un proceso electoral que no le corresponde, ya usted tiene toda la característica para ser un dictador. Entonces yo no es contra Maduro, sino es contra la forma de gobierno que perturba a una sociedad. En esa sociedad se está pasando hambre. Yo he tenido casos de amigos que conozco que hay que mandarle los medicamentos porque allá ya no hay medicamentos. O sea, hay un desabastecimiento de alimentos, de leche, de arroz, de comida básica, de carne. O sea, hay una desnutrición producto, no de ellos, sino del pueblo venezolano en general. Ellos sostienen unos programas sociales, una parte muy pequeña de la población que ya tampoco le interesa porque le votaron en contra también. Es un régimen que viene subsidiándolo Rusia, China, Irán y otros países del África. Pero ¿a costa de qué? A costa del sacrificio de toda una nación. ¿Eso es posible para apoyar? No. Bolívar nos enseñó a nosotros que la única manera de ser libre es saliendo a la calle a luchar por lo que uno cree y está dispuesto a dar la vida. Juan Pablo Duarte murió ¿dónde? En Venezuela. La relación entre Venezuela y República Dominicana Siempre ha sido buena. es un sentimiento ancestral totalmente, ha sido una relación buena. Y en ese sentido, yo entiendo que las acciones que está haciendo Maduro lo hacen ganador para salir de él, para salir de ese régimen y Venezuela pueda volver otra vez, quizás en 15 o 20 años, volver a ser lo que era antes. Porque lo que se ha hecho ahí es un estrago. Y en ese estrago que se ha hecho... Y agregarle que le podría costar menos tiempo, entre 15 y 20 años, o 25, escuché a alguien, porque tienen muchos recursos. Pero si no, le tomara 50 años. Entonces, esto que te voy a proponer aquí no es una posición mía, sino la que oigo. Un consenso. Algunos proponen una amnistía para ese grupo de Maduro De y bandidos. su familia. Y que un país de América Latina sirva como albergue para ese tipo de personas. Vamos a ver quién lo recibe. Otros proponen, que es la que yo más me sumo, que es la que propuso Almagro, el secretario general de la OEA, que se haga un proceso electoral nuevo, que se pueda designar un Consejo Nacional de Elecciones nuevo, no ese, que el proceso electoral sea llevado, conducido por un organismo internacional, llámese la OEA, que los observadores tengan la garantía y que se pueda quizá volver otra vez a hacer un proceso. Otros son más radicales, otros dicen que hay que negociarles la salida y Yo apuesto a eso. que se reconozca el triunfo de Edmundo González
y María Corina. Esa es la mejor. Esa es la otra posición que se presenta, pero yo entiendo que cualquiera de las tres es una solución. Lo importante es salir del régimen atropellante, criminal, narcoestado que tiene Maduro en este momento en Venezuela. No tengo nada en contra de él como persona, ni contra los otros, pero sí cuando tú cometes crímenes de lesa humanidad, tú tienes que ser no solamente perseguido, sino tienes que cumplir todo el daño que tú le has hecho a miles y miles y miles y miles de venezolanos que han llorado lágrimas de sangre, que han visto sus hijos morir, gente que están presos políticos, que están pasando dificultad. Si tú me dices, mira, es un régimen que tiene dificultad, un régimen rico. Ahí hay un régimen que se ha hecho millonario. Yo soy una gente en contra. Mire, el primer libro que yo leí sobre la corrupción, que es que me ha hecho a mí ser una persona tan convulsiva contra la corrupción, fue un libro que leí en Venezuela. Betancourt hizo un pequeño libro que lo voy a traer para la próxima. Lo voy a buscar para llevarlo a los programas que me están invitando, donde está el decreto de Bolívar. Yo quisiera que tú te busques el decreto de Bolívar contra la corrupción. Eso es una pieza sobre la persecución de la corrupción. Una pieza. Voy a ver si consigo inclusive un video para mandártelo, para ver si tú lo ves y tú veas cómo pensaba la clase política venezolana en ese entonces. Entonces, esa manera de gobernar, esa manera de accionar en contra de un pueblo, no es posible. Ahora bien, aterrizando, como tú dices, los países de la región, los partidos tradicionales de la región, los líderes regionales de la región deben de verse en ese espejo, porque la historia no puede ser simplemente para leerla o recomendarla o consumirla. La historia tiene que ser para uno aprender de ella y tratar de construir una sociedad mejor que la que se está viviendo en el día de hoy. Nuestra querida república tiene que verse en ese espejo. Sobre todo sus políticos. Los políticos tienen que verse en ese espejo. Aquí porque ¿Cómo no... es posible que, por ejemplo, ahora mismo hayan casos que van a salir libres, inocentes, que se robaron miles de millones de dólares? Eso no puede ser. mira, Y ellos van a salir, la mayoría libres, olvídate. cuando yo Eso está negociado. veo que un encartado, porque así es que le dicen a los ladrones. A los ladrones que robaron mucho. Pero como son de cuello blanco, se le dicen encartados. Devuelven millones y lo veo paseando en Bali o lo veo paseando en Europa. Locura. Yo digo, pero ¿qué es lo que pasa con nuestra sociedad? Un muchacho de un pueblo de Barahona, de Pueblo Nuevo, se roba un pollo, lo que le llaman robo falémico, me parece. Le meten 3 meses de prisión, le meten cárcel. Sin embargo, una gente que robe miles de millones. Cuando yo veo, mi querido Manuel, que un guardia devuelve 1.000 millones de pesos, o una gente devuelve 7.000 millones de pesos, yo me asombro. Y nosotros nos debemos preguntar si devolvió 1.000 millones, ¿cuánto quedan abajo de esos 1.000 millones? Me quedo asombrado. Y eso es lo que debemos nosotros de evitar. La historia tiene que servirnos de experiencia para no vivir lo que está viviendo Venezuela. Ojalá nos sirva, pero yo no veo a los políticos en eso,
ni al pueblo dominicano en eso. Ya hay señales de resultados, por ejemplo, con el Cobrador, que sacó un puntaje superior a la mayoría de partidos pequeños, y el Cobrador tiene poco tiempo. O sea, la gente quiere un Cobrador. La gente está hablando, ¿eh? Y ya está dando una señal. Pero no nos vamos a diluir ahí. Te dan 4 minutos. Te quería preguntar a propósito de si Rusia, China, esos países que se ven muy vinculados a Maduro, no podrían recibirlo. Mira, geopolíticamente, cuando se vaya a la negociación en esta nueva etapa de la Guerra Fría, los países que negocian tienen que negociar con Rusia, con China y con Irán, porque están metidos ahí. Están allá adentro. Él le cedió espacio Están allá para adentro, se dio espacio, están asesorando, hay militares ahí, no se sabe si hay bases militares de ellos también ahí. O sea, hay que negociar con ellos. Entonces, una manera de que se pueda buscarle una salida es mandárselo a ellos para que a sus vivan, amigos. para que vivan con sus Pero amigos. como Entonces, quiera se va a robar mucho dinero. esa es una salida, porque yo digo que es mejor tener un perturbador lejos de una sociedad perturbada que tenerlo ahí perturbando permanentemente, acosando a una sociedad y prohibiéndole, que es lo más grave, el crimen más grande que yo puedo ver, el desarrollo de una sociedad con ilusión, de ver sus hijos profesionales crecer, gente con talento, porque el venezolano tiene muchísimo talento. Son muy Y inteligentes. aparte de que tiene muchísimo talento, el venezolano ha demostrado ser trabajador. Y cuando Venezuela se abra de nuevo a la democracia y esas personas regresen allá, con ese talento aprendido, porque la salida le enseña al venezolano cuando sale, ser más humilde, ser profesionales médicos, lavando platos, lo hace más humilde, ingeniero, trabajando como maestro constructor, lo hace más humilde. Y ese tipo de profesional que salió de ahora de allá de Venezuela, cuando regrese a su país, será un ser humano mejor construido para construir una mejor Venezuela, que es lo que soñó Bolívar en su época. Nosotros nos queda quizás 1 o 2 minutos y no dijimos nada de Leonel Fernández. ¿Qué opinión te merece su presencia para nada hasta ahora en esas Mira, elecciones? yo ¿Observó, no observó, yo, le dijeron, no le dijeron? ¿Qué Yo pasó? tengo respeto sobre la Yo no figura, hubiera ido. yo tengo respeto sobre la figura de Leonel Fernández. Sí, yo lo sé. Respeto, cariño, pero creo que él cometió un gran error. Él y sus asesores que lo dejaron partir a Venezuela, porque el expresidente Fernández no es un inocente político. Yo estaba ya construyendo un artículo que hago en el periódico El Nuevo Diario, y 3 días antes ya yo decía lo que iba a acontecer en Venezuela, a sabiendas de que las dictaduras no salen por voto, sino que salen por fuerza. Por bota. Por fuerza, oye, por una intervención militar o por fuerza de la población que salga a la calle a pedir su salida permanentemente. Permanentemente, Es la única unido. manera. Cuando lo vi dando esas declaraciones de que el proceso electoral estaba normal No. y veía en esa misma noticia 5 expresidentes varados en Panamá porque no lo dejaban subirse al avión o porque no querían que aterrizaba, digo, no puede ser eso. Yo me hubiese ido de una vez en solidaridad con esos expresidentes. No entiendo cómo es que se está manejando la figura del expresidente. Porque el expresidente
se ha ganado un respeto en América A Latina. nivel A nivel latinoamericano. América Latina. Sí, Debe de cuidar su imagen, claro. sus asesores. Y ese daño que sufrió no es con una simple comunicación Era mandada, ausentándose. era no solamente ausentándose, era irse al lado correcto de la historia, irse al Claro. comando donde estaba María Corina y decirle a María Corina, este sistema está viciado, este sistema hay que darle validez a las actas que dicen que el mundo ganó. Debió de haber corregido en ese lado de la historia, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, eso es una Eso nada más lo pregunta. sabe él. No, tendrá que responder esa pregunta, porque cuando tú llegas a ser un líder de la magnitud de él, del partido opositor mayor al gobierno, de un líder de la magnitud en América Latina, tendrá que dar una explicación sobre eso, porque si era para buscar una salida entre la oposición y el gobierno, debió de haberse quedado y echar el pleito, pero vino para acá. Bueno, al final todo parece indicar que no era el lugar correcto como lo de los otros presidentes por solidaridad, porque somos iguales. Señores, llegamos al final. Nada, aquí estamos a la orden para cualquier otra preocupación que tengan, lo pueden escribir y yo se lo pregunto a Marino y si tengo cómo responderle, pues le respondemos también por el correo del programa. Muchas gracias por estar con nosotros y con Marino Berigüete, que es del staff de Conexión Global RD. Hasta la próxima.